Buenos días, hoy tenemos el placer de presentar a tres grandes mujeres luchadoras que vivieron en la Edad Media. Las tres son de diferente religión y diferente cultura y vamos a empezar presentándolas. En primer lugar tenemos a Amina, que es musulmana, a Margarita, que es cristiana, y por último a Rebeca, que es judía. Y vamos a estar haciéndole dos diferentes preguntas para ver cómo contestan cada una al tener una religión diferente. Pero antes de empezar, vamos a situarnos en qué es la Edad Media. La Edad Media, también conocida como la época medieval, es un periodo histórico que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante ese tiempo se produjeron importantes acontecimientos en Europa, como la caída del Imperio Romano, el surgimiento del feudalismo, la cruzada y el Renacimiento. Fue una época de profundos cambios sociales, políticos y culturales. Y ya después de habernos situado un poquito en que la Edad Media, vamos a darle paso a Amina. Por favor, Amina, ¿podrías contarnos cómo era vuestra situación en el ámbito político? Bueno, pues la situación de las mujeres musulmanas en esa época, en función de diferentes factores y las circunstancias políticas y sociales, podía variar, pero en general las mujeres musulmanas en Al-Ándalus tenían más derechos y más oportunidades que otras mujeres en otras épocas o que otros grupos sociales. Pero aún así, estos derechos seguían siendo muy escasos. Nosotras podíamos participar en la vida pública, pero no podíamos desempeñar roles políticos. Y esta situación no era homogénea, ya que las condiciones podían variar según la clase social. Y ahora, en cuanto al ámbito político, la vida era limitada en términos de ocupar cargos y la participación política de las mujeres era escasa, ya que la política en Al-Ándalus estaba dominada por hombres en la mayoría de los casos, así como tomar las decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no tuviéramos influencia, y es que algunas mujeres de la aristocracia o de las familias con más influencia podían influir detrás de escena con conexiones o alianzas matrimoniales estratégicas. Bueno, en resumen, mientras que la participación política directa de las mujeres en Al-Ándalus estaba muy restringida, en algunos casos, en ciertos estatus y habilidades, podían ejercer influencia en el ámbito político de manera menos visible. Muchas gracias, Amina, por habernos explicado tu situación desde tu perspectiva. Y ahora nos gustaría escuchar la situación desde la parte cristiana. Así que, por favor, Margarita, cuéntanoslo. En la Edad Media, la participación política de las mujeres cristianas era generalmente limitada y rara vez ocupaban cargos políticos formales. Sin embargo, hubo algunas excepciones notables. En primer lugar están las reinas. Las mujeres más poderosas políticamente en la Edad Media eran las reinas consortes o las reinas regentes. Las reinas consortes estaban casadas con reyes y, aunque no gobernaban directamente, a menudo tenían influencia en las decisiones de sus esposos. Por otro lado, las reinas regentes gobernaban en nombre de un monarca ausente o un heredero demasiado joven. En segundo lugar está la nobleza. Algunas mujeres de la nobleza, particularmente las herederas, podían ejercer cierta influencia política a través de sus matrimonios y al poseer tierras y propiedades. En tercer lugar están las abadesas y monjas. Las abadesas que lideraban conventos tenían un grado de autoridad y autonomía en asuntos internos, y en algunos casos influencia en asuntos locales. Es importante destacar que, en la Edad Media, la política estaba fuertemente ligada a la herencia y la nobleza, por lo que las oportunidades políticas para las mujeres eran limitadas. Muy interesante la perspectiva cristiana. Muchas gracias, Margarita. Y ya, pues, por favor, que pase a explicarnos desde la perspectiva judía. Por favor, Rebeca, explícanos un poquito para que nos podamos situar desde vuestra perspectiva. Gracias. La situación en el ámbito político para las mujeres judías era muy mala, ya que nosotras no teníamos derechos, así que no podíamos participar en el ámbito político. Las mujeres judías no podíamos salir a la calle sin cubrirnos con la toca. Los hombres judíos, es decir, nuestros maridos, podían tener más de una esposa. Era muy usual entre nosotros que en el contrato de los desporios el contrayente se comprometiera a tratar siempre bien a sus esposas. Con eso podéis imaginar que recibimos malos tratos. Nosotras no teníamos voz ninguna, se nos prohibía todo papel en la sinagoga, ni siquiera podíamos asistir a las ceremonias de iniciación de nuestro hijo,
ni se nos permitía presenciar sus circuncisiones, pues estábamos totalmente excluidas de las manifestaciones externas de nuestra propia religión. En nuestras comunidades todo era controlado por los hombres y nosotras las mujeres como mucho podíamos ayudar en cuestiones caritativas, las cuales eran supervisadas por hombres. Pero fuimos las salvadoras de nuestra religión cuando en épocas de persecución nos vimos confinados y obligados a realizar nuestra práctica en nuestros hogares, donde sobrevivimos gracias a nosotras, las mujeres. Increíble esta última intervención de Rebeca, muchas gracias. Y gracias también a Amina y a Margarita. Nos habéis hecho reflexionar mucho de cómo era la situación de la mujer en esta época. Y por último, vamos a pasar a preguntaros la última pregunta. ¿Qué trabajos tenías permitidos las mujeres en la Edad Media? Por favor, esta vez vamos a empezar por Margarita. Margarita, muchas gracias. ¿Podrías empezar a contestarnos esta pregunta? En la Edad Media, las oportunidades de trabajo para las mujeres cristianas estaban influenciadas por varios factores, como la religión, la clase social y la época específica. Sin embargo, os voy a enumerar algunos trabajos en donde las mujeres estaban involucradas. Empezamos con la agricultura. En áreas rurales, muchas mujeres trabajaban en labores agrícolas como la siembra, la cosecha y el cuidado del ganado. En segundo lugar está la artesanía y manufactura. Algunas mujeres estaban involucradas en la producción de bienes, como tejedoras, hilanderas, costureras, ceramistas o elaboradoras de productos textiles y alimentos. En tercer lugar, trabajo doméstico. Muchas mujeres trabajaban como criadas o sirvientas en hogares de la nobleza o la burguesía, realizando tareas domésticas de cuidado. En cuarto lugar, la enseñanza. En ocasiones, las mujeres educadas podían enseñar a niños en entornos familiares o monásticos. En quinto lugar, trabajo en conventos. Las mujeres que se unían a órdenes religiosos podían desempeñar una variedad de roles, desde la enseñanza hasta la copia de manuscritos. Entonces, Margarita, hemos podido observar los diferentes tipos de trabajo que pueden tener las mujeres. Muy interesante, muchísimas gracias. Y ahora ya pasaríamos con Rebeca, la mujer judía. Por favor, explícanos qué trabajos podíais realizar. Los trabajos que podíamos desempeñar en la Edad Media variaban dependiendo del periodo y el contexto. Podíamos realizar trabajos de comercio y artesanía, ya que nosotras confeccionábamos prendas de vestir, también fabricábamos objetos decorativos, producíamos joyas y eso pues lo vendíamos en los mercados locales. También podíamos realizar trabajos agrícolas, ya que las comunidades judías que estaban en áreas rurales, pues las mujeres también participaban en la cosecha de cultivos y la cría de animales y pues en la producción de alimentos. También pues realizábamos medicina y curación, que en ciertas ocasiones pues podíamos practicar la medicina proporcionando atención médica a nuestras comunidades. Y por último, que era lo que más realizábamos, era el trabajo en el hogar, porque nosotras teníamos la responsabilidad del hogar, de gestionar toda la casa, cuidarla, limpiar, la preparación de alimentos y sobre todo cuidar a nuestro hijo, que era lo más importante que teníamos que hacer. Estaba todo normalizado que nosotras solo nos dedicáramos a las labores de las casas y a tejer y a hilar, que allá por el siglo XV era frecuente en algunas ciudades cristianas ver a muchas mujeres judías solas o en grupo con ruecas y sus usos en las manos. Entonces nosotras decíamos que íbamos a reunirnos en casa de amigos, vecinos, familiares para hilar, pero en verdad no íbamos a hilar. Éramos familias judías conversas que nos reuníamos para celebrar el Sabbat. Y la rueca era la tapadera para que no supiesen que lo que íbamos era celebrar el Sabbat. Así pues hacíamos como que trabajábamos los sábados y despistábamos a los confidentes de la Inquisición, que era muy activa y dura por aquel entonces. Gracias, Rebeca. Y ya por último, por favor, Amina, vamos contigo. Eso influía dependiendo de si fuera el ámbito público o el ámbito privado. En cuanto al ámbito privado, había mujeres libres, que eran esposas legales con el objetivo de cuidar a sus hijos, y mujeres servidoras, que de las que no conocemos demasiado,
y que se encontraban en las familias de elevada condición, siendo obligadas a realizar los trabajos domésticos. Básicamente, las mujeres de menor rango social éramos vistas como productoras de hijos y estábamos siempre en el hogar, realizando tareas como acudir al huerto, ir al río, al zoco o a los cementerios. Y las de familia humilde tenían mucha más libertad de movimiento, ya que algunas trabajaban al aire libre y podían circular por fuera. Y en cuanto al ámbito público, fue frecuente el trabajo fuera del hogar, destacando gremios como la artesanía, habiendo trabajos intelectuales y creativos, había poesía, música, en gremios del comercio y gestión de negocios familiares. En el gremio de sanidad había mujeres curanderas o con atención médica y en agricultura. Pero aún así es importante saber, como ya dije antes, que esta situación no era homogénea y las condiciones podían variar según la clase social y la época. Sin palabras, Sabina, muchas gracias. He acabado conmocionado con este podcast. Ha sido un podcast que nos ha hecho reflexionar muchísimo y nos ha hecho ver cómo la mujer en el ámbito político tenía muy poco poder. Hemos podido ver las diferentes posturas dependiendo de la religión y también hemos podido ver los pocos trabajos que podían realizar la mujer y ha hecho reflexionar muchísimo. Muchísimas gracias. Estoy contento de poder haberos entrevistado y espero que estas situaciones les hagan reflexionar a todo el mundo. Gracias y hasta pronto. Nos vemos en el próximo podcast.